Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a estar con Gabriel Ventasgal desde Jerusalén. Bueno, no desde Jerusalén, creo que es cerca de Jerusalén donde vive, ¿no? Exacto. Bueno, lo que sí es que estés donde estés en Israel, Israel es un país pequeño y está al alcance de los misiles del sur, del norte y del este. Del oeste no, porque afortunadamente está el Mediterráneo por medio, ¿no? Por lo menos hay un lado del cuadrado que no amenaza a Israel. Y ha pasado más de un año ya desde el inicio de esta guerra, de este ataque, del pogromo que desató Hamas el 7 de octubre y que inmediatamente fue seguido por ataques de Hezbollah desde el Líbano y poco a poco con otros actores que empezaron a intervenir. Incluso a lo largo del año hemos visto la primera intervención directa, las primeras dos intervenciones directas de Irán en este conflicto. Queríamos hacer una especie de resumen, balance o visión de lo que ha sucedido y puede suceder. A ver, el punto de partida es que, de alguna manera, el conflicto ha salido del armario, porque durante décadas manteníamos un conflicto con Irán y de hecho son parte de los tres conflictos principales que hay en el Medio Oriente. El primer conflicto, el más importante, es entre radicales islámicos y los que no lo son. El segundo conflicto es crucial, es entre chiitas y sunitas. Y los dos líderes de estos bloques, los sunitas con Arabia Saudita y los chiitas con Irán, y que se odian desde el año 661 o 680, tú decides qué fecha. Y el tercer conflicto es el conflicto entre Israel y el mundo radical islámico. Debido al conflicto existente entre Israel e Irán, ese conflicto se mantenía de alguna manera en fuego tenue, pero existía. Y ahora lo que hemos visto es que salió y se descubrió, y es un proceso de honestización que es positivo, creo yo. Es positivo porque se han puesto las cartas sobre la mesa en ese sentido, ¿verdad? Claro, porque Irán lo que ha hecho fue hacer la estrategia del pulpo, y es la cabeza del pulpo de los iraníes, y desarrollaban brazos para rodear a Israel, para debilitar a Israel, a través de crear amenazas físicas potentes como Hezbollah o Hamas en menor grado. Y a la hora de la verdad, si Israel decidía atacar a Irán, entonces estos grupos iban a salir a la defensa del patrón. Esta estrategia la ideó en el terreno Qasem Soleimani, que era el líder de la Fuerza Al-Quds, eliminado por Estados Unidos. Bueno, lo que ocurrió después del atentado del 7 de octubre es que Israel empezó a atacar y a debilitar a los brazos del pulpo, y probablemente a la base, a la cabeza del pulpo. Bueno, evidentemente el primer gran tentáculo fue Hamas en la Franja de Gaza y a pesar del tiempo que se lleva, todavía eh, es un tentáculo que no ha sido cortado de raíz y sin embargo, hace pocas semanas Israel se embarcó en lo que amenazaba que iba a pasar, que es una invasión contra las posiciones de Hezbollah en el Líbano, que estaban disparando cohetes durante todo el año y que poseían un arsenal mayor del que posiblemente tengan muchos países de Occidente, ¿no? Mira, Israel, como toda sociedad, tiene personas que entienden más el Medio Oriente y personas que entienden menos. Uno de los que demuestran bastante inmadurez en Israel son los que te van a decir: no hay ninguna estrategia. Israel no tiene estrategia. Bien, no hay ninguna estrategia que es la que a ti te gusta, que es que la guerra se termine mañana, y que Israel de alguna manera no termine el trabajo con Hamas o Hezbollah. Israel tiene una estrategia clarísima, no clara, clarísima. Y el punto de partida es que tanto Hamas como Hezbollah son grupos que probablemente sean imposibles de derrotar. Significa de eliminar, pues estamos hablando de una ideología. Lo que tú puedes hacer es eliminar las capacidades bélicas, la estructura de gobierno, su capacidad para repartir comida.
para dar servicios. Eso sí lo puedes debilitar a tal punto de transformar a esa organización como irrelevante. Pero para poder hacer eso hay que hacerlo de forma lenta y continua. O sea, pegar, 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 pegar para debilitar y transformar al ente en intrascendente. Lo que está haciendo Israel es eso. Y para eso todo el tiempo ves acciones de distinto tipo de ataques. Entonces yo no creo que sea que no hay estrategia. Sí, es probable que la estrategia madre sea reestructurar el Medio Oriente para debilitar a la cabeza del pulpo y dejarle sin tentáculos. Eso es una estrategia en sí. Supongo que entre los que dicen que no hay estrategia, hay mucha gente que aboga porque incluso en las circunstancias actuales y con Hamás prácticamente derrotado, al menos en el plano militar, pues haya negociaciones para la liberación de los rehenes, ¿no? Sí, lo que sucede es que dentro del grupo de exigidores, si lo podemos decir así, están los familiares de las víctimas que tienen total derecho y total sentido también que existe de exigir que Israel lo que haga es incondicionalmente renuncie a todo para tener de vuelta a sus familiares. Y es completamente lógico. Dentro de las personas que protestan por este mismo tema, no todos son sinceros. Parte de los manifestantes en Tel Aviv esencialmente están ahí por cuestiones políticas. Son los mismos que manifestaron antes por la reforma judicial y antes también por el juicio contra Netanyahu y antes también por el corona. Entonces, son los mismos 4 o 5 diputados que se reúnen en Tel Aviv. Entonces, lamentablemente yo creo que parte de las familias que sinceramente tiene una postura muy clara, está siendo explotadas por personas con intereses políticos demasiado evidentes. Son eh, manifestantes que son arropados por los medios de comunicación en Israel, cuando en Israel tenemos medios de comunicación que lamentablemente casi no tenemos medios de comunicación sanos. Tenemos medios de comunicación que están completamente obsesionados contra Netanyahu, el Canal 12, el Canal 13, parte del Canal 11, y otros medios de comunicación que son enfermamente pro Netanyahu. O sea, el Canal 14, la radio Gale Israel, son medios de comunicación completamente fanatizados de ambos lados. Entonces, sí, la exigencia es real y la estrategia militar de Israel en ese tema es debilitar a tal punto a Hamas para que ceda y renuncie a ciertas cosas. El problema es que, como dije antes, eso toma tiempo y los rehenes no tienen tiempo, porque con el paso de los días van muriendo o van asesinando a rehenes. Ese es el gran dilema que tiene Israel. Lo lógico que sería es que el gobierno se sincere al pueblo y le diga, señores, no vamos a poder traer a todos y esta es nuestra medida. Pero si hace algo así el gobierno, evidentemente va a perder mucha popularidad y sería un acto bastante irresponsable. Porque al fin y al cabo, ¿quién fue el que colocó a los civiles en un estado que puedan ser secuestrados mientras que dormían? Bueno, el gobierno y por supuesto el ejército. Hubo otros factores que también jugaron a esto, o sea, no fueron los únicos culpables. Lo que pasa es que esos dos van a tener que rendir cuentas. Hay otros que también han sido culpables serios. Por ejemplo, los soldados que decían no nos enrolamos al ejército y a la aviación por la reforma judicial. También son culpables. Los medios de comunicación. ¿Vas a escuchar alguno en Israel que vas a escuchar que diga nosotros que fomentamos el, la desconexión de la Franja de Gaza? Nosotros que hicimos un acto que evidentemente fue un error, somos culpables de haber hecho propaganda política, vestido, revestido como si fuesen noticieros. Nosotros somos culpables. No, los medios de comunicación siguen llamando. Los mismos tipos que se equivocaron en sus evaluaciones, los vuelven a llamar ahora. Todos los que crearon esa concepción del error del 7 de octubre siguen en los noticieros dando su opinión. Ese es un problema también. Ujú. Bueno, tú hablabas de el oportunismo de ciertos sectores políticos para minar, digamos, al gobierno actual. Pero
también vemos este oportunismo político, creo yo, por ejemplo, en personajes como Guidón Sar, que estaba alineado digamos, como una alternativa a Netanyahu, aunque, digamos, con una ideología muy cercana, y que estaba buscando protagonismo en el bloque de la oposición y que ahora de pronto forma parte del gobierno y lo refuerza en una situación el que el gobierno tenía una mayoría muy ajustada, ¿no? Totalmente. Mira, el gobierno podía seguir con 64 diputados, porque era una coalición muy sólida. El sistema político de Israel, y creo que en España va en camino a eso también, es, igual que en otros países, se ha transformado en un sistema irracional, en donde la gente ahora ya vota de acuerdo a pro Netanyahu y anti Netanyahu. Cuando la mayoría de la sociedad en Israel hoy en día se alinea más hacia la derecha en el mapa político, mucho más que antes. Ideológicamente, Oslo, la desconexión, ideológicamente, hay que decirlo claramente, fracasaron. Y más el 7 de octubre. Aquel que no lo quiera ver, bueno, tiene un problema, pero fracasaron. Entonces, eh, el mapa cambió de ser un mapa que se discutía sobre halcones y palomas, o temas económicos, o temas religiosos, ahora es pro Netanyahu y anti Netanyahu. Decir que Netanyahu es un primer ministro que ha hecho cosas buenas y también cosas malas es poco frecuente en Israel. La gente se ha transformado en hinchas de fútbol, en donde no podés dar una opinión que si decís que Netanyahu hizo algo bien, ya sos vivista, que es una forma de insultar a los que apoyan a Netanyahu. Y si decís que algo hizo mal Netanyahu, ya sos izquierdista, que es una forma hoy en Israel de insultar a alguien. Uh -huh, Decirle a alguien que es de izquierda no, es captado como algo que no es bueno hoy en Israel. uh -huh. Entonces, eh, esa irracionalidad hace que el mapa se divida de forma ilógica y que un tipo como Guidon Saar, que todo momento que se mantenía la oposición era arropado por los medios de comunicación, felicitado, invitado a los programas. Desde el momento que él se da cuenta que no va a entrar a la próxima Knesset y que está destruido políticamente, intenta revivir y vuelve al gobierno, creo yo, con la esperanza de que el Likud lo perdone y pueda volver al Likud. Yo conociendo un poco al Likud, creo que no lo van a aceptar de vuelta. Uh -huh. Bueno, esto que tú describías que está pasando en la sociedad israelí, me recuerda, y pido perdón a los oyentes porque coincidimos en nuestro origen argentino los dos, a una palabra que se usa mucho en la Argentina, que es la grieta política. Totalmente. Es decir, que no hay posibilidad de situarse en algún tipo de centralidad, ya no en el tema económico o lo que sea, sino simplemente o eres, como se diría en la Argentina, o eres de Boca o eres de River, como si no hubieran 800 equipos más, ¿no? Y aquí o eres pro Netanyahu o eres anti Netanyahu. Y esto es un problema no solamente en el terreno de esta guerra. Cuando se acabe esta guerra, si Dios quiere, el problema va a subsistir, porque Netanyahu de alguna manera hasta hace pocos meses, o digamos unos pocos meses antes del inicio de esta guerra, ya estaba en una situación delicada. Si se hubieran convocado elecciones en septiembre del 2023, igual hubiera perdido votos, ¿no? Y hubiera perdido apoyos. Pero hoy en día ha recuperado en gran parte ese liderazgo, ¿no? Yo creo que si hoy hay elecciones vuelve a ganar Netanyahu. Este fanatismo que dijimos nosotros, que no es único en Israel, ¿eh? Trump provoca lo mismo, Bolsonaro provoca lo mismo, Cristina Kirchner provoca lo mismo y Pedro Sánchez va camino a provocar lo mismo. O sea, provocan grietas como bien has dicho. Pero esta grieta en Israel provocó casos graves, no menores, Jorge. La grieta provocó que se impute a un primer ministro en un juicio que es excesivamente débil.
Cuando al principio de este juicio decían, los que seguían a Netanyahu decían, al hombre le armaron un juicio para sacarlo del poder con la esperanza que renuncie para no llegar a juicio. Este argumento se demostró de forma contundente que era verdad. Yo sé que ahora me hace, pero ¿cómo sabes todo esto? Porque sigo el juicio muy de cerca. Es una vergüenza, Jorge, el juicio. El juicio se va a transformar en un juicio contra la fiscalía que elevó una demanda contra Netanyahu sin pruebas y manipulando a medio mundo y violando toda la ley. Lo que pasa es que en Israel no existe lo que hay en otros países, que es el fruto del árbol prohibido, que es cuando vos conseguís una prueba a través de violar un montón de leyes. Nomás para entender lo básico. El primer ministro no puede ser demandado ni investigado sin una autorización del fiscal general. Netanyahu fue investigado sin el permiso y se otorgó el permiso de forma retroactiva. Es una violación a la ley. Te acabo de decir una cosa nomás. Entonces, el campo de Netanyahu se está aprovechando de eso también para exponer al sistema, al deep state. Entonces, yo creo que ahí tenés un problema. ¿Y de dónde surge esto? Bueno, si vos realmente sos un demócrata, tenés que quejarte ante esto. Porque hoy le hacen a Netanyahu, hoy mañana se lo hacen a Lapid y pasado mañana se lo hacen a Ehud Barak. ¿Qué tipo de sistema es esto? ¿El sistema persigue a alguien y le levanta un juicio con la esperanza de que renuncie? Eh, Esto es el producto de la brecha. Ujú. Bueno, volvamos un poco al presente no político, al campo de batalla, porque evidentemente todos los días se producen nuevos muertos, también del lado israelí, y el mundo está esperando algún desenlace. Me imagino que también en Israel la tensión de bajar a los refugios cuando suenan las sirenas, aunque Israel tenga muchos refugios, evidentemente no sirve para todas las ocasiones. Hemos visto este último caso en la base militar en Binyamina con muchos heridos y justamente un sitio militar no se detectó por los medios que sean al dron que tenía esa carga explosiva. Es decir, que nadie es inmune y perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede afrontar y de dónde se pueden sacar las fuerzas para llegar, como tú explicabas un poco, hasta el final, con tantas cosas en contra, con el principal aliado que es Estados Unidos, poniendo todo el tiempo palos en las ruedas para frenar a Israel, ¿no? Yo creo dos cosas convencido. La primera, va a ganar Donald Trump. Y creo que Netanyahu lo sabe. Y creo que cualquier persona más o menos lógica también lo sabe. ¿Sabes por qué? Cuando las encuestas de las televisiones progres dan empate, es que gana Trump. Es simple, ¿eh? Tú imagínate un diario como El País, totalmente alineado al Partido Socialista Obrero Español. Totalmente. ¿Está bien? Si el diario El País da empate en las encuestas, es que gana el PP. Es obvio. Hoy lo estamos grabando en octubre esto. ¿Está bien? Sí. Entonces vas a poder citarlo dentro de 2 meses, un mes. De hecho, gana Trump. Ese para mí es claro. O sea que creo que Netanyahu también piensa igual, porque le está poniendo todas sus fichas a Trump. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que la guerra en Israel, después del 7 de octubre, después que violaron a nuestras mujeres, que secuestraron a nuestros niños, el pueblo de Israel, el llano, entiende que esto es una guerra existencial. Y el llano no es Tel Aviv. Tel Aviv es una burbuja, no es el llano. El ciudadano israelí de a pie, muchos de ellos, la mayoría, ha hecho 250 días de Miluim. De servicio de reservistas, lo Tal traduzco para... cual. Le preguntas a la población de Israel, a ver, Jorge, hablas con muchos israelíes en la radio. Pregúntale a los israelíes, ¿quieres seguir combatiendo o quieres parar? ¿Qué te responden? Pues lo lógico es que quieren que se pare ya, ¿no? No, Jorge, no. Lo del israelí lo que quiere es, hay que seguir. Sí, es un sacrificio, hay que seguir, porque no tenemos alternativa.
Preguntar esa pregunta a entrevistados a partir de ahora. ¿Pensás que hay que seguir o que hay que parar? Ujú. Te vas a sorprender. No, yo debo confesar que una de las primeras sorpresas, y esto fue al inicio de la guerra, fue entrevistando a alguien de un kibutz de la Shomer Hatzair, del Negev, que había sido secuestrado, que logró escapar, y bueno, una persona muy de izquierdas y de toda la vida, y me dijo, en resumen, hay que acabar con Hamas, es decir, no me dijo hay que lograr la paz con los palestinos, que era el discurso frecuente en estos casos, sino que ya justamente mencionabas que las poblaciones más golpeadas justamente en esta primera ola del 7 de octubre fueron las poblaciones que más estaban en la base de la izquierda israelí. Los Sí, kibutzim, totalmente. los kibutzim del Negev, los kibutzim limítrofes con la franja de Gaza, el peor sitio para vivir en Israel de alguna manera, ¿no? Porque estaban sometidos a constantes acosos, bombardeos, etcétera, etcétera, y sin embargo seguían convencidos de que hay que estar allí y que hay que hablar y que hay que hacerse amigos y bueno, hemos visto también que muchos de los que acompañaban a los terroristas, que también lo eran, pero que iban desarmados a la entrada del kibutz Niroz, por ejemplo, eran gente que habían trabajado en ese kibutz y que entraban con ellos porque sabían dónde se podía robar y a quiénes convenía robar y a quiénes convenía matar, ¿no? Es decir, que estamos ante un cambio de, digamos, como una ducha fría para toda la sociedad israelí, ¿no? Jorge, dos preguntas para identificar. A ver, voy a hacer un pequeño juego. Si tú le preguntas a un israelí hoy, ¿tú qué eres? Defínete con una palabra. Si él te dice que ante todo es judío, suele votar al centro derecha o a la derecha. Y si él te dice que es israelí, vota a la izquierda. ¿Me seguiste? Sí. Ahora, pregúntale a un israelí hoy, tras el 7 de octubre, las dos preguntas clásicas para medir su postura política. La primera pregunta es, ¿crees que hay un socio del lado palestino para la paz? Si tú crees que sí, o que te gustaría creer que sí, tiendes a la izquierda. Y si tú crees que no, o distintos tonos de no, tiendes a la derecha. Y la segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a ceder territorios para conseguir una paz? Si te dices que sí, tienes a la izquierda, y dices que no, tienes a la derecha. Pregúntale esas dos preguntas a un israelí y te va a decir claramente, y vas a ver cómo el mapa político después del 7 de octubre se ha ido hacia la derecha. No significa que todos los que entrevistaste el kibutz no vuelvan después de unos meses para atrás. ¿Y por qué? Porque vos no vas a dejar de pensar durante 40 años de tu vida, 50 años de tu vida, pensaste algo como si fuese algo religioso y es complicado asumir que te equivocaste. No todos los seres humanos tienen la dignidad para decir, le erré en todas las evaluaciones que hice. Oslo la cagué, la desconexión de la franja de Gaza me equivoqué y todo lo que pensaba sobre el proyecto de coexistencia. Escucha, yo he escuchado a personas también de Ayomer Atzair, que vivía al lado de la franja de Gaza, decirme que Gaza era una cárcel a cielo abierto y que debería haber sido Singapur. Y que la culpa de que no era Singapur era de Israel. ¿Qué clase de cárcel a cielo abierto construye 600 kilómetros de túneles, 30.000 cohetes y se entrena para hacer un macroatentado? Bueno, lo decían. La pregunta es si lo van a decir ahora y van a hacer como en Yom Kippur, los pecados que hice durante mi vida, durante mi año, porque fueron errores graves, nos costó mucho, ¿eh? Y te digo, un error garrafal también. La liberación, el trueque de Gilad Shalit, en donde Israel eh, liberó a 1027 terroristas, entre ellos Yehi Sinwar. Preguntarle a un israelí hoy si está de acuerdo con ese hecho. Si hoy lo volvería a hacer, de la manera que se hizo. No estoy seguro, ¿eh? Bueno, lo que estamos seguros es que si no es dentro de un mes o dentro de dos,
dentro de algún tiempo volveremos a conectar contigo para que nos ilustres estas perspectivas que evidentemente escasean o son nulas en la prensa que habitualmente leemos aquí en España y en muchos países. Muchas gracias por habernos atendido, Gabriel Ventascal, y hasta la próxima. Gracias, Jorge, un abrazo.